Hola Rocío, estoy preparando una fiesta sorpresa para Adriana y quiero que vengas. Te recomiendo que traigas un paraguas. No creo que llueva, pero por si acaso. Ah, cuando llegues, llámame por teléfono primero para que Adriana no te vea entrar. Puede que llegue antes y se arruine la sorpresa. Un beso, guapa. Ok, me apunto. Hola, soy Rocío, profesora de español de EO Español Online, y con este vídeo arrancamos una serie de vídeos en las que os voy a explicar los usos más comunes del subjuntivo. En el vídeo de hoy, que es el primero, vamos a ver la conjugación en presente de subjuntivo y vamos a ver un resumen de estos usos más comunes. Y en los siguientes vídeos iremos uno por uno para verlos en profundidad. Es más fácil de lo que crees. Confía en mí. Y como siempre, tienes este material gratis en el blog de la página web para que puedas entenderlo todo mucho más fácil. Vamos primero con la conjugación en presente del subjuntivo y después vamos a ver los usos. La conjugación del presente de subjuntivo. Los verbos regulares. Los verbos que terminan en ar se conjugan así. Quiero que hables con mi hermano. Está un poco triste. Y los verbos que terminan en y en ir se conjugan igual. Ojalá vivamos en Italia algún día. Y ahora vamos a ver los verbos irregulares. Como en el presente de indicativo, tenemos muchos verbos en presente de subjuntivo que cambian una vocal por otra cuando los conjugamos. Verbos que cambian la E por IE y la O por UE. Por ejemplo, el verbo pensar. Cambiamos la E por IE, excepto en nosotros y vosotros. No quiero que pienses que soy una tacaña, pero me he dejado la cartera en casa. Y con verbos como poder, cambiamos la O por UE. Sandra, lo siento, pero no creo que pueda ir a la fiesta. Estoy muy ocupada. Existen otro tipo de verbos irregulares en los que cambiamos la E por IE y por I, la O por UE y por U y la E por I. Por ejemplo, el verbo preferir. Me gusta que prefieras el vino a la cerveza, así podemos compartir esta botella. El verbo dormir. Has bebido demasiado. Quiero que duermas aquí en mi casa. Y el verbo pedir. Pero si quieres que pida un taxi, yo llamo enseguida. ¿Y recordáis los verbos que en presente de indicativo son irregulares en la primera persona del singular? Es decir, en yo, como tengo, digo, oigo. Pues vamos a partir de ahí para conjugar el presente de subjuntivo. Por ejemplo, el verbo tener, tengo. Y conjugamos así. Tenga, tengas, tenga, tengamos, tengáis, tengan. Que tengas un buen fin de semana. ¡Yes! Verbo caer. Cuidado con la bici. No quiero que te caigas. Hacer. Cuando hagas la comida, avísame. Decir. No quiero que digas palabrotas, hijo de la ya. Venir. Puede que tu ex venga a la fiesta. Oh, no. Poner. No quiero que te pongas esa camisa. Por favor. Traer. Te he pedido 4 veces que traigas la tarta. Oír. Cuando oigas el timbre, abre la puerta.
Salir. No quiero que salgas de casa tan tarde. Conducir. No me gusta que conduzcas cuando estás tan cansado. Conocer. Cuando conozcas a mis padres, te van a encantar. Parecer. Puede que parezca cansada, pero no lo estoy. Traducir. Odio que traduzcas todo lo que digo. I hate that you translate everything I say. Y por último, los verbos completamente irregulares. Ser. Me gusta que seas tan educado. Estar. Cuando estés en el supermercado, llámame que necesito algunas cosas. Ir. No creo que vaya a trabajar. Me encuentro fatal. A ver, puede que haya tráfico mañana, así que mejor viajamos hoy. Ver. Me gusta que veas las mismas series que yo. Saber. No creo que sepas lo difícil que es mi trabajo. Como ves, existen muchas similitudes con el presente de indicativo. Ahora solo es cuestión de practicar. ¿Y cuándo usamos el subjuntivo? La gran pregunta. Vamos a ver un resumen de los usos más comunes del subjuntivo. Deseo, sentimiento, voluntad. Usamos el subjuntivo con verbos del tipo querer, gustar, siempre que el sujeto sea diferente. Es decir, si yo digo yo quiero ir a la fiesta, usamos infinitivo porque es el mismo sujeto. Si el sujeto es diferente, subjuntivo. Estoy preparando una fiesta y quiero que vengas. Consejo, mandato, ruego. Usamos el subjuntivo con verbos como pedir o recomendar. Te recomiendo que traigas un paraguas. Opinión negativa. Con verbos de opinión como pensar o creer, usamos subjuntivo cuando esa opinión es negativa. No creo que llueva. Futuro. Cuando la situación se sitúa en el futuro y usamos expresiones del tipo cuando, usamos subjuntivo. Cuando llegues, llámame por teléfono. Finalidad, objetivo. Con estructuras como para o con el fin de, pasa lo mismo que con el primer uso. Si el sujeto es el mismo, usamos infinitivo. Yo estudio para aprender. Pero si es diferente, usamos subjuntivo. Llámame por teléfono para que Andrea no me vea entrar. Duda y probabilidad. Con expresiones como puede ser, puede que, usamos el subjuntivo. Puede que Adriana llegue antes. ¿Te ha quedado claro? Una vez que conoces estos usos, usar el subjuntivo te va a resultar mucho más fácil. Si quieres profundizar en cada uso, no te pierdas los próximos vídeos, donde vamos a ver cada uso de manera rápida, fácil y divertida y con más detenimiento. Un beso muy grande y espero veros pronto.